Buen día, mi nombre es Jonathan Estiel González Conde y junto con mi compañera Dori Cruz Delgadillo presentamos nuestro proyecto de investigación titulado Estrategias lúdico-pedagógicas basadas en el yoga y el juego estructurado para el fortalecimiento de la autorregulación en la primera infancia. Este trabajo fue desarrollado en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD bajo la orientación de la tutora Liliana Mileta Andrade. Doy paso a mi compañera Doris, quien va a sustentar la parte de la caracterización y planteamiento del problema. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la caracterización del jardín, el jardín se llama Rueda de Colores, es una institución pública adscrita a la Secretaría de Integración Social, atiende a niños de primera infancia y con una jornada de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cuenta con 3 pisos, donde encontramos 7 salones y una ludoteca. Esta investigación se desarrolló con el grupo Jardín, que está conformado con niños de 15 a 20 niños, perdón, entre edades de 4 a 5 años. Las familias pertenecientes a este grupo es un contexto socioeconómico vulnerable, que elaboran en actividades informales o otros en empresas. Partiendo de la investigación, pues el planteamiento del problema, vimos dificultades relacionadas con la autorregulación, especialmente en situaciones de mayor control de la impulsividad, concentración y manejo emocional. Estas dificultades se presentaron principalmente durante las actividades prolongadas, donde hubo actividades extensas, instrucciones verbales extensas y transición entre espacios en el momento de la jornada. Pues entonces, a partir de esta observación surgió la necesidad de implementar estrategias pedagógicas breves y estructuradas, que se aplicarían dentro de la cotidianidad del jardín, que favorezca el fortalecimiento de la autorregulación, ayudándole a manejar su proceso formativo y emocional. Se propone el uso de estrategias lúdicas pedagógicas basadas en el yoga, el juego estructurado y la respiración como herramienta para fortalecer el aspecto de la participación, la expresión emocional de los niños, la espera de turnos y el control de las conductas impulsivas que ellos tenían en el grupo. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo fortalecer la autorregulación en los niños y las niñas de 4 o 5 años del grado jardín, del jardín Rueda de Colores, mediante estrategias lúdicas pedagógicas basadas en el yoga, el juego estructurado y la respiración durante el semestre del 2026? Esta pregunta surgió durante el proceso de la observación que realizamos en el aula, durante las prácticas pedagógicas que se identificaron que los niños y las niñas presentaban dificultades relacionadas con el control de impulsividad, la tolerancia a la frustración, la espera de los turnos, el manejo emocional que ellos tenían, que no era un buen manejo emocional. Entonces, a partir de esa observación, pues se realizó la investigación. Compañerito, puede seguir con los objetivos. Listo, compañera, muchas gracias. Bueno, pues de esta forma se desarrollaron los objetivos. El objetivo general de nuestra investigación fue fortalecer la autorregulación en los niños y niñas de 4 a 5 años mediante estas estrategias. Este objetivo surgió directamente de las necesidades observadas en el aula, especialmente frente a conductas impulsivas y dificultades en la convivencia. En cuanto a los objetivos específicos, primero se buscó explorar las dinámicas y estrategias ya presentes dentro del grupo. Luego se promovió la autorregulación mediante actividades como ejercicios de respiración, el yoga infantil y juegos colaborativos y estructurados. Finalmente, se analizaron los cambios generados después de la intervención, identificando avances en aspectos como el control emocional, la espera de turnos y la interacción entre compañeros. Muy bien, continuamos con los marcos de referencia. Y en los marcos de referencia podemos constatar que fueron fundamentales porque permitieron darle sustento conceptual, científico, técnico, legal y ético a la investigación. En los referentes conceptuales trabajamos 4 conceptos centrales: autorregulación, primera infancia,
juego estructurado y yoga infantil. Para ello retomamos a Mitchell, que explica cómo los niños desarrollan el control de impulsos y la regulación emocional. A Jaramillo, quien resalta la importancia de la primera infancia en el desarrollo integral. Y a Piaget, quien plantea que mediante el juego con reglas los niños fortalecen habilidades cognitivas y sociales. Estos autores fueron relevantes porque se relacionan directamente con las necesidades observadas en el aula y obviamente con las estrategias durante la investigación. En cuanto a los referentes teóricos, recurrimos a 10 estudios relacionados con autorregulación y estrategias lúdico-pedagógicas, las que nosotros utilizamos. Sin embargo, en esta sustentación mencionaremos los tres más relevantes. Retomamos a Vygotsky porque su teoría explica que el aprendizaje y el desarrollo y la conducta se fortalecen mediante la interacción social y la mediación del docente, aspecto que se evidenció durante las actividades implementadas. También retomamos a Cafarena y Rojas, quienes relacionan la autorregulación con procesos como la atención y el control inhibitorio, elementos trabajados mediante ejercicios de respiración, yoga y juegos estructurados. Finalmente, recurremos al estudio de Acosta y Padilla, que respaldan que las experiencias lúdicas favorecen el desarrollo socioemocional y la convivencia, resultados que también se evidenciaron en nuestro estudio. En los referentes técnicos retomamos lineamientos del ICBF, UNICEF y el Ministerio de Salud, ya que orientan la atención integral y el bienestar emocional en la primera infancia. En los referentes legales nos fundamentamos en la Ley 1098 de 2006, el Decreto 1411 de 2022 y la Ley 1581 de 2012, garantizando la protección integral y los derechos de los niños participantes. Finalmente, desde los referentes éticos, se preció el respeto por la individualidad, el bienestar emocional y la creación de ambientes seguros y de confianza durante todo el proceso investigativo. Vamos a continuar con la parte de las herramientas y los métodos. La investigación pues, se desarrolló desde un enfoque cualitativo y mediante la investigación-acción con un énfasis pedagógico. Este enfoque fue pertinente porque permitió comprender las conductas, emociones e interacciones de los niños dentro de su contexto educativo y además de intervenir directamente en la problemática observada. La unidad de análisis estuvo conformada por niños y niñas entre 4 y 5 años del grupo Jardín, esto con el fin de recolectar información y utilizamos como herramientas la observación directa, los diarios de campo, registros audiovisuales y conversaciones reflexivas. Metodológicamente, el estudio se organizó en 3 momentos: un acercamiento inicial a la problemática, la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas y finalmente el análisis de los cambios observados en la autorregulación de los estudiantes. Continuamos con la parte de los resultados que la va a exponer nuestra compañera Doris. Bueno, en cuanto a los resultados los vimos en 3 momentos. El acercamiento inicial de la población. En esta fase, mediante la observación directa, los diarios de campo y actividades como la narración de cuentos, se identificó que los niños y las niñas presentaban dificultades en el control emocional y conductual. Se evidenció conductas impulsivas, baja tolerancia a la frustración y dificultades para mantener atención y seguir las instrucciones de la docente. Sin embargo, pues también respondieron a una aptitud de actividades creativas y participativas que les gustaba. También se observó que la mediación docente fue muy favorable para este trabajo, que las indicaciones claras y las estrategias como la respiración favorecieron la participación y la disminución de las conductas impulsivas de los niños. Dentro de la experimentación que se realizó con ellos, pues digamos que las estrategias lúdicas pedagógicas basadas en el yoga infantil, en ejercicios de respiración, música y estimulación sensorial, al inicial, que se les hizo a ellos al iniciar, pues los niños, digamos que tenían dificultades de permanecer quietos,
no se concentraban con facilidad, pero iba pasando el tiempo y pues ya era más progresivo su aprendizaje y ya tenían más calma, ya tenían más disposición a las actividades, pues y el acompañamiento pues de la docente siempre ha sido como un instrumento para, digamos, para ese nivel de tranquilidad que sea a ellos se les facilitará el aprendizaje. La identificación de los resultados, pues ya finalizar, se compararon la observación que se hizo al inicio con los resultados que se obtuvo después de la implementación de las estrategias pedagógicas. Se evidenció que la participación fue más activa y sostenida, así como los avances en la atención y la espera y la escucha mediante los ejercicios que les hacía, porque pues al comienzo no tenían esa, digamos que esa facilidad. Los niños comenzaron a regular más su comportamiento, con menor dependencia de un adulto, utilizando herramientas como la respiración y la expresión verbal. También disminuyeron sus conductas como los gritos y la frustración. Puede seguir, compañerito. Muchas gracias, compañera. Bueno, seguimos con el análisis y la discusión. En esta parte identificamos que las estrategias lúdico-pedagógicas sí generaron un impacto positivo en la autorregulación de los estudiantes. Las actividades de respiración, yoga infantil y los juegos con reglas, pues favorecieron aspectos como el control emocional, la convivencia, la atención y la regulación conductal. También se evidenció que la mediación docente cumplió un papel fundamental, ya que el acompañamiento progresivo y constante y las orientaciones claras, sobre todo, facilitaron el desarrollo pues, de estas habilidades. Además, los resultados guardan o contienen una relación con los estudios vistos, como los de Vygotsky, Bronfenbrenner, quienes destacan la importancia del entorno y de la interacción social en el desarrollo infantil. Y pues esto nos permitió a llegar a las conclusiones finales de la investigación, que las va a sustentar la compañera Doris. Las conclusiones y recomendaciones. Bueno, dentro de las conclusiones partimos que los hallazgos obtenidos durante la investigación se concluye que las estrategias lúdicas pedagógicas que se implementaron, como la rutina estructurada, las técnicas de respiración y el yoga infantil, y pues los juegos cooperativos que se realizaron con ellos contribuyeron significativamente al fortalecimiento de la autorregulación de los niños y las niñas del nivel de jardín. Asimismo, los resultados evidenciaron como el cumplimiento de los objetivos que nosotros habíamos planteado bajo la observación del control emocional de los niños, la convivencia, la participación y durante las actividades pedagógicas. O sea que sí hubo ese proceso de mejoramiento en el grupo. Recomendaciones, pues proponemos que continúen como esa implementación de las estrategias lúdicas pedagógicas durante el proceso que tienen los niños en sus actividades diarias. También la articulación con los papás, porque considero que esa articulación es muy importante, porque la articulación colegio-hogar ayuda a garantizar el cumplimiento y el desarrollo de los niños dentro de su proceso. No sé, compañerito. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, no, no nos queda más que agradecer pues a la universidad, a nuestra tutora Liliana Vileta Andrade, al Jardín Rueda de Colores por su disposición en el desarrollo de este proceso investigativo, y podemos concluir que esta experiencia fortaleció nuestro crecimiento académico y profesional, reafirmando la importancia de promover prácticas pedagógicas pues, que favorezcan el desarrollo integral en la primera infancia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. Gracias, compañero. Hasta luego.